Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muy bien, hermanos, estamos aquí ubicados. Hoy vamos a dar inicio al estudio del libro de Levítico. Es un libro interesante, esta vez pues este año que vuelvo a leerlo, la parashá, como cada año hay que hacerlo, a pesar de que ya tengamos los años que tengamos leyéndola, siempre vamos a encontrar algo nuevo, a ver algo nuevo, a notar algo nuevo. Bien, si recuerdan las dos últimas parashá que estuvimos viendo, el nombre que se le dio al tabernáculo cuando Moisés lo sacó del campamento fue la tienda del encuentro. ¿Recuerdan que eso, dos parashá anterior, cuando pasó lo del becerro de oro, él saca el tabernáculo, ¿se acuerdan? La tienda, y dice que por haberla sacado, ¿cierto? Por haberla sacado fue que se le llamó tienda de encuentro. Recordemos la palabra técnica, es la palabra Ohel Moed. Ohel Moed. Esta palabra va a ser la que se va a utilizar en esta parte inicial de Levítico. Casi todo lo que está escrito aquí, los mandamientos que vienen o que vamos a descubrir hoy, tienen que ver con el Ohel Moed. Y yo creo que para aprovechar toda nuestra atención, fíjense que hay una cita en el libro de Hebreos capítulo 13, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 13, verso 13, que nos conecta profundamente con esto que estamos viendo hoy, con ese tabernáculo que fue puesto afuera y con los sacrificios que eran ofrecidos afuera del campamento. Que dice Hebreos capítulo 13, versículo 13, vamos a leer desde el 12. Perdón, vamos a leer desde el 11, sí, desde el 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos lo por venir. Así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios, que confiesa dando gracias a su nombre. Correcto. Hay una analogía, ¿ya? Dice salgamos a él. Aquí dice en la Torah que todo el que quería consultar a Hashem tenía que salir. Vamos a buscar ese pasaje aquí en Éxodo. Tenía que salir afuera del campamento, ¿de acuerdo? Que es cuando ocurre el hecho de que ordenó sacarlo, ¿cierto? Eso está en Éxodo capítulo 32, vamos a ubicarnos por allá. Y el 32, vamos a buscarlo, el 33. Cuando dice que él los va a destruir, viene Moshe, pues se enfrenta al pueblo, ¿cierto? Aquí está, en el versículo, vamos a leer desde el 7, 33:7, ahí está, 33:7 de Éxodo. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento, lejos del campamento, y lo llamó el tabernáculo de la congregación. Fíjate tú, ahí aparece el tabernáculo de la congregación, pone. Sí. ¿Tiene reunión ahorita acá? Tiene reuniones más aproximadas. En hebreo dice Ohel Moed. Tabernáculo del testimonio. No. Ohel Moed significa tienda de cita. Acuérdense que la palabra Moed es la que sale en Levítico 23 para los tiempos, las citas señaladas de Hashem. ¿De acuerdo? Moed. La misma palabra que sale en Génesis, que todos hemos ya conocido sobre los Moadei Hashem. Entonces, Ohel Moed es la tienda, dice literalmente, no es tabernáculo, acuérdense que es la tienda. La diferencia aquí la vimos, el tabernáculo era la estructura solamente de adentro, del esquema de los dos lugares, recordemos esa estructura. A estas dos salas construidas fue lo que se llamó el Mishkan, y lo que cubría era el Ohel. O sea que cuando usa la palabra Ohel se está refiriendo a todo, por completo. Si solo dijera, claro, lo que está abajo y lo que está arriba, si solo dijera Mishkan o tabernáculo, salía solamente esto y no todo el campamento, no toda la tienda, el conjunto. Por eso dice Ohel Moed, ¿está claro? Todo. Claro, todo. Por eso dice que él tomó el Ohel
y lo plantó, lo puso fuera del campamento, lo alejó del campamento y lo llamó Ohel Moed. Ya, piense usted, es importante ese dato. Lo llamó Ohel Moed cuando lo puso afuera. Cuando estaba adentro o cuando pues, tenía, digamos, el nombre normal, el Ohel o el Mishkan, ¿verdad? Cuando lo puso afuera, la persona, mira lo que sigue diciendo, el versículo el 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Correcto, muy bien. Entonces sucedía pues que todo el que tenía que consultar, ¿verdad?, a Dios, tenía que ir allá al Ohel Moed, ¿cierto?, a la tienda para consultar al Señor. Muy bien, sigamos. Entonces con esto en mente vamos a ir a Levítico capítulo 1. Estuve leyendo el libro esta ocasión y me di cuenta, efectivamente Levítico es una continuación del Éxodo. No es lo mismo que ocurre entre Génesis y Éxodo, de que ahí pues acaba Génesis con la historia de Yosef y luego arranca, estos son los nombres de los hijos de Israel, ya como una historia enfocada, nueva. Pero si notamos, en el libro de Levítico se arranca como una continuación. Por eso el libro, ¿cómo se llama en hebreo? Vayikra. Vayikra, fíjense ustedes que empieza con una conjunción y llamó, ¿cierto? Y llamó, porque viene lo que viene hablando. ¿Qué fue lo último que habíamos hablado de la parasha anterior? La fecha de la inauguración o el levantamiento del tabernáculo, ¿verdad?, del Ohel, y de cómo se movía Israel. Cuando se movía la nube de la gloria, se movía el campamento y todo lo demás. Entonces, estando allí, en esa situación, viene y dice, y llamó a Moshe, continuación de lo que viene hablando. Ya. El libro de Levítico también se le llama, en términos generales, la Torá de los sacerdotes, porque casi todo el libro tiene que ver con tabernáculos, los procedimientos de purificación, etc. Y en Israel, a los 5 años, esta era la primera parashá que estudiaba un niño. Imagínese usted, esta parashá que tiene tanto detalle como lo vimos el año pasado sobre los sacrificios, ¿verdad?, sobre cada minucia, cada tipo, clasificación de culpa, etc. Y vamos a hacer un pequeño repaso sobre eso. Para los que no la escucharon, de todas maneras ahí está grabada y la pueden volver a ver para todos los detalles que vimos el año pasado. ¿De acuerdo? Bien, en el primer capítulo, para hablar de la generalidad, en el primer capítulo sabemos que habla de un primer tipo de sacrificio que es llamado Olá. ¿Se acuerdan? Sí. El Olá. Es un primer sacrificio, ¿cierto?, que está contemplado que se puede hacer de dos maneras: a través de un becerro, de un toro, o a través de animales del ganado menor. Básicamente eso es lo que habla, ¿no? Y también, pues la persona que era más pobre en Israel, si no tenía para uno y para otro, podía llevar su ofrenda vegetal. Ya, iba disminuyendo. Si no, bueno, tienes paloma, y si no para los palomas, entonces trae pues la ofrenda de harina. Pero tienes que traer algo. ¿Por qué algo? Ya lo habíamos hablado. Básicamente todos los sacrificios, ¿cómo se llamaban en general? ¿Cuál es la palabra que engloba todos los sacrificios? ¿Sí se acuerdan? Fácil. Corbán. Corbán, sí. Corbán a Hashem. Claro, Corbán la Hashem. El Corbán, porque habíamos dicho que el Corbán es el cuerpo. Corbán es el cuerpo. Es la sustancia que se ofrecía, aquello que era acercado. Por eso había que llevar algo, porque es que algo, una sustancia, era lo que iba a ser consumido. No era algo etéreo, no era un espíritu, ¿ya? Y sabemos que el Corbán es Mashiach. Está expresado allí, en un cuerpo, en una sustancia tangible, palpable. Era el cuerpo que Dios había dispuesto para el sacrificio. Por eso cuando leemos la carta a los hebreos dice eso que ayer recordaba el hermano Orlando, antes de ayer. Vamos a ver en el capítulo 10,
¿De acuerdo? Mira lo que dice aquí en el versículo 5, Hebreos capítulo 10, verso 5. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que ocurrió allí. Esa diferencia en la traducción. Hebreo 10. 10:5, sí. Voy a leerlo porque ahí está citando, creo que el Salmo 40. Voy a ubicarme acá mientras lo vamos leyendo. Salmo 40, sí. Sí, sí. Ese era que lo compartí. Es correcto. Sí. Voy a leer el Salmo 40 acá. Y mira, vamos a leer primero Hebreos 10:5. ¿Qué dice? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Hasta ahí. Diciendo, arriba, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo postrero. Ok, vamos a verlo hasta ya, analizar y comentar algo. En el Salmo dice Zebach, que es sacrificio en general. Zebach y Minjá. Fíjense ustedes, la Minjá, según Levítico, el capítulo que estamos leyendo aquí, vamos a leer qué es una Minjá. Vamos a ir conceptualizando según la Torá. La Torá es su propio diccionario. Vamos a buscar en la parashá de hoy qué es una Minjá. ¿De acuerdo? Ahí está en el capítulo 2, versículo 1. Ahí lo dice, ¿verdad? Una persona, ahí inclusive aparece la palabra nefesh. ¿Cómo traduce allí? Una persona o cualquier persona. Un alma. Fíjense ustedes. Aquí está. Levítico 2.1. 2.1. Un nefesh, es decir, un organismo vivo, una garganta viva, ¿ya? Una persona, un ser, cuando acerque un corbán de minjá, ¿ya? Es decir, un cuerpo expresado en minjá. ¿Qué es una minjá? Tiene que ser, ahí dicen, anótenlo, solet, que es harina, flor de harina, ¿cierto? Será, y derramará sobre ella aceite y pondrá sobre ella olíbano, ¿cierto? 3 sustancias importantes allí. Y la traerá a los hijos de Aarón sacerdote, y ellos tomarán un puñado de allí, lleno de su puño, de su harina y de su aceite y de su olíbano, y lo harán arder, el sacerdote, a su recuerdo sobre el altar como olor fragante para Hashem. Y lo sobrante de la minjá será para Aarón y para sus hijos, Kodesh Kodashim, de parte de los sacrificios de fuego para Hashem. Fíjense ustedes. Ahí está conceptualizado qué es eso. Entonces en el Salmo 40 dice Zebach uminjá. Zebach uminjá. Sacrificio en general que tiene que ver con los animales, o lo que estaba expresado en la minjá, que era la ofrenda vegetal. Cualquiera de las dos cosas. Los sacrificios, digamos, nobles y los de vegetales. No te complacían, dice literalmente. Zebach uminjá lo hafatzta. Entonces aquí hay una frase enigmática que me voy a tomar un tiempo. El versículo 7 en hebreo. Debe ser el 6 en español. Aquí hay una frase enigmática, muy enigmática. Porque en hebreo dice Oznayim karitali. Son 3 palabras que el apóstol Pablo, hasta ahora estamos viendo, lo tradujo de una manera bastante parafraseada. Literalmente, Oznayim karitali significa oídos, presta atención, oídos, perforaste para mí. Oídos perforaste para mí. Dice literalmente, ¿ya? El apóstol Pablo, ¿cómo tradujo esas 3 palabras? Me preparaste cuerpo. ¿Ya? Me preparaste cuerpo. ¿Qué significaría la expresión? Es enigmática, ¿no? Parece que el apóstol Pablo nos está enseñando, o bueno, quien haya sido el autor de Hebreos, aquí a veces decimos Pablo porque ya es la costumbre de pensar que fue él, pero bueno, hecha la salvedad,
Oznaim karita li. Perforaste los oídos para mí. Perforaste oídos para mí. ¿Ya? Él lo ha traducido como preparaste cuerpo para mí. Entonces lo que estamos viendo acá es que Pablo está haciendo un remes sobre la palabra oídos. Porque él está aplicando como si fuera un keri, ¿cierto? Es decir, una forma de leer distinta pero que suena parecido para que entiendas lo correcto. ¿Sí se acuerdan que lo hemos hablado? Se lee así, no leas así, sino así para que entiendas esto otro. Eso es lo que se llama un keri. ¿Sí está claro? Sí. Repito, ella dice banim, no leas banim, lee bonim. Eso se llama keri. Una palabra parecida que cambia o mejora el sentido. Aquí, en vez de la palabra oídos, oznaim, el apóstol Pablo parece que ha utilizado la palabra odnaim, con dalet, odnaim, con una dalet, exactamente. Parece ser que esa es la estrategia argumentativa que usa el apóstol Pablo. Pero resulta que odnaim era la forma de decir carne en hebreo de siglos primeros. Odnaim es una palabra que viene de odem, ¿ya? Que es rojo, tiene que ver con lo rojo, porque en la tradición de Israel se afirmaba que todo cuerpo humano estaba conformado por una sustancia roja, por una sustancia blanca, así le llamaban, y la voluntad divina para que hubiera vida. Piensen ustedes. Lo que está diciendo aquí es que le ha preparado un cuerpo, una sustancia en la que iba a haber presencia de sangre. ¿Me explico? Iba a haber presencia de sangre. El cuerpo estaba preparado para él. Estaba adecuado para que respondiera a los efectos de un sacrificio, porque sabemos que en el reino de los cielos no hay carne y sangre, solamente hay cuerpos celestiales, cuerpos espirituales incorruptibles, palpables, pero no hay sangre, porque la sangre es símbolo del pecado, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo aquí sintetiza simplemente que ese cuerpo celestial incorruptible de Mashiach, cuerpo de la deidad, iba a estar preparado para ofrecer un sacrificio y para derramar sangre. ¿Está claro eso? ¿Ya? Entonces sigue diciendo, holocausto y ofrenda de pecado no pediste, dice literalmente. Entonces yo dije, y aquí vengo yo. Fíjate tú. Cuando dice no pediste, lo que tiene que entender es que eso no era lo que lo iba a satisfacer, no cumplía lo que él demandaba. Es lo que se tiene que entender. Cuando dice no pediste, sería una contradicción, Sí, porque no porque después lo pidió. Porque lo pidió. ¿Me explico? Esa es una cosa que a veces la traducción no aclara. Ese verbo que han entendido como si fuese un paal, se debe entender como si fuera un pual. Shoalta, no shaalta, sino shoalta. ¿Ya? Tú no fuiste satisfecho en tu demanda. Así se debe traducir. ¿Ya? No, tú no pediste. Claro que lo pidió. Sería una contradicción, repito. Más bien, tú no fuiste satisfecho en tu demanda, en tu pedido. ¿Está claro? Entonces yo dije, fíjate tú, ¿eso a qué equivale? Equivale a lo que dice Apocalipsis, que ya hemos hablado, que no se halló nadie en los cielos ni en la tierra digno de abrir el rollo. Entonces vengo yo, ¿verdad? Con el rollo del texto escrito sobre mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, es mi complacencia, y tu Torah está en medio de mis entrañas. Entonces mira lo que dice el versículo que sigue, ¿no? He anunciado tzedek en la gran asamblea, en la gran congregación. He aquí, no retendré mis labios, oh Hashem, tú lo sabes. Piensa usted, qué curioso, ¿ya? Muy bien, estamos entonces sintetizando que ese Corbán es Mashiach. Miren lo que sigue diciendo ahora Hebreos capítulo 10, vamos a regresar a Hebreos capítulo 10. Miren lo que dice aquí a continuación en el versículo en el 10.
Torá, teniendo la sombra de los bienes No, no, Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. No, ese no es. En esa voluntad. No. Ajá, en esa voluntad, sí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua, hecha una vez para siempre. Correcto. Siga. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí ves? Por eso dice, sacrificio de ofrenda y ofrenda por el pecado no satisfacían tu demanda. Por eso todos los días tenía que estar llevando sacrificio. Todos los días tenía que estar haciendo sacrificio. Había algo que se llamaba el continuo sacrificio, que le llaman. Y era que todos los días, uno de mañana y uno en la tarde, tenía que ofrecer 2 animalitos. Porque no se saciaba la justicia divina. ¿Está claro? No se satisfacía la demanda. Estaba muriendo un animal simbólicamente allí. Pero ¿por qué no se satisfacía la demanda divina? ¿Por qué no estaba Dios complacido? A ver, de acuerdo a lo que hemos hablado en Romanos y lo que hablamos ayer también sirve para responder esa pregunta. No tenía la justicia de Dios. ¿Ah? No tenía la justicia de Dios. Pero específicamente, ¿cómo estaría Dios complacido? ¿O cuándo estaría Dios complacido? ¿Ah? A ver, ¿sí? Cuando hizo una expiación total de la libertad del pecado, como consecuencia de que la Torah iba a mostrar primero la justicia en sí misma y la justicia venidera. Falta algo, una palabra clave, por ahí va. Por la reconciliación, porque la clave era la reconciliación. Se mostrará su justicia. Sí, sí, pero no le atinan todavía, están ahí. Quiero que den una palabra clave. ¿Por qué no estaba Dios complacido? Yo lo dije en Romanos hace poco. A Dios simplemente le hubiera parecido estarnos perdonando siempre, ¿no? Siempre. Yo te perdono, siempre yo te perdono, siempre te perdono. Pero ¿qué es lo que implica la reconciliación? Aquí lo dije. Claro que somos libertados de la esclavitud y pasamos a ser siervos de la justicia. Esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave. Practicantes de la justicia. Por eso era que Dios no estaba complacido. Porque esos sacrificios lo que hacían era un acto de contrición, una reflexión, etcétera, yo te perdono el pecado, pero la gente volvía a pecar. Y otra vez volvía, y otra vez volvía, y todos los días había. Y el pensamiento, no había conciencia, no había una regeneración de los pensamientos. Es decir, que la justicia de la Torá, no tanto ella era el mínimo para llevarte a Dios, ¿ya? Sino que era deficiente en cuanto al pecado del hombre. Claro, a combatir el pecado del Por hombre. eso no se agradaba a Dios. Claro. Porque a últimas no cumplías Claro, la no justicia, se cumplía veía, la justicia. no se veía el fruto perfeccionado en las personas. Porque la idea era que, bueno, bien, pecaste, piaste tu pecado, Ya aprendiste, ya no aprendiste a hacer. ya no lo vas a volver a hacer, pero resulta que Lo volví a hacer. saliendo de ofrecer sacrificio ya estaba Sí, pecando. ya iba maquinando otra vez. Lo conectamos con lo que estábamos leyendo en Romanos, que dice que la Torah era débil. Claro, exacto. Faltaba el Espíritu. Es correcto. Fíjate tú, entonces esa ofrenda, por eso aquí dice que somos perfeccionados, ¿cierto? Sí, Ahí lo dice en Hebreos capítulo 10, dice, somos perfeccionados. en esa voluntad, dice, En esa somos voluntad. santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yehoshua, hecho una sola vez. Sí, pero mira, exacto, pero ahora mira lo que dice el 14. El 14 es clave. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es perfecto entonces? ¿Será que es que no tenemos defecto ya? Sí lo tenemos, ciertamente, porque seríamos mentirosos si decimos que no cometemos pecado. La perfección radica en la purificación de una nueva conciencia hacia Dios. Eso lo dice la carta a los Hebreos también. De una nueva conciencia hacia Dios. Porque antes no había esa conciencia. Las personas llevaban sacrificio, por eso muchas veces se los demandó, ¿verdad? Oye, yo no te pido, si yo tuviera hambre no te lo diría, si yo tuviera sed no te lo diría, eso no te lo pido para mí. Tú vienes a traer esos sacrificios acá como si yo fuera el beneficiario de eso, ¿ya? Si el beneficiario eres tú. Eso que yo te mandé a tomar de lo que yo te he dado,
un animalito, que el puñado de harina, que el otro, es precisamente para que aprendas que hay algo físico que va a ser consumido y que eso es mío. Porque todo lo que tú tienes es mío, está diciendo el Señor. Entonces, de lo mío yo voy a tomar para ofrecer un sacrificio. El problema del pueblo era pensar que los animales eran de ellos. ¿Sí me explico? ¿Ya? El problema era ese. Porque Israel salió siendo esclavo. Y todo lo que Dios, lo que llegó a tener, entre comillas, no lo tuvo porque sí, fue porque Dios se lo dio. Por eso dice a los corintios, ¿qué tiene que no haya recibido? Entonces lo que Israel ofrecía, no lo ofrecía de lo suyo, ¿ya? Como algunos han tratado de pensar, no, que yo ofrecí mi sacrificio, no, que eso no es tuyo. El cuerpo que estás ofreciendo no es tuyo. Es el cuerpo de Dios que ha tomado de lo que te ha dado a ti para enseñarte. Pero es de Él, porque todo es de Él. ¿Sí es? Sencillo. Bien, entonces con esto simplemente queremos mostrar que el cuerpo es de Mashiach, expresado en diferentes niveles de sacrificio, ¿cierto? Había uno que era un holocausto, ¿cierto? Para reconciliación, que eran los animales grandes, ¿cierto? Luego venía la ofrenda vegetal, que ya la vimos, la minjá, el capítulo 2. Pues todo lo que habla el capítulo 1 es sobre el olá. El capítulo 2 habla sobre la minjá, ¿de acuerdo? Y mire lo que dice, un detalle especial que tiene la minjá, es la ofrenda vegetal. Vamos al versículo 11. Mire que aquí hay algo interesante de cara a la celebración de Pesaj. ¿Qué dice? Toda minjá, 1. no, 2:11, en Levítico Levítico 2:11. Toda minjá que acerquen a Hashem no será hecha hametz. No, será con, dice, será con levadura. No será hecha hametz. En el 11, Sí, 2:11. sí. Ninguna ofrenda que ofreciera a Hashem será con levadura. Por eso, como ahí hacen la O sea, negación. no será con levadura. Claro. Porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Hashem. Bueno, vamos a leerlo en hebreo porque ahí son dos palabras diferentes. Dice, toda minjá que ustedes acerquen a Hashem no será hecha hametz. Ya hemos hablado que hametz, ¿se acuerdan? Sí. Hametz es la mezcla de las harinas nobles con agua dejada 18 Es minutos. decir, que esta minjá es exclusivamente vegetal. Sí, o harina. vegetal, claro. Y ojo, miren lo que es importante, que esta ofrenda, si se mezclaba por accidente con agua, se tenía que quemar enseguida. No se podía dejar allí a que se fermentara. Por eso es que hemos hablado que la palabra hametz debe traducirse como leudado, pero en el sentido de oxidado. Algo que se oxidó. Cuando tú mezclas la harina con el agua, se oxida con el ambiente. Bueno, sí. Entonces está diciendo, no será hecha hametz. ¿Ya? No será hecha hametz. Dice, porque cualquier seor, ¿qué es seor entonces? La otra palabra, Porque de ninguna cosa. O de ninguna miel, ¿eh? no, por ahí dice ninguna cosa leuda. De ninguna cosa leuda. No, en hebreo es seor. ¿Qué es seor? ¿Se acuerdan? Sí, claro, lo que se fermenta 2 días. 2 días. Ya levadura vieja. Levadura vieja. Levadura vieja. La vieja levadura. ¿Ya? Ni la levadura nueva, ni la levadura vieja. Eso es lo que está diciendo. ¿Saben qué es? ¿Ya? Hametz, lo leudado. Y seor, la levadura vieja. 2 días. ¿Ya? La masa con 2 días. Dice, ninguna de esas cosas y ninguna miel, ¿cierto? Será quemada de ello como en sacrificio de fuego a Hashem. Mira lo que O sea dice. que no se podía echar miel. No se podía. Eso es un misterio, ¿cierto? Porque la miel tan rica que es en propiedades, en todas las cosas que tiene, pero no estaba allí. Parece ser que la razón
es porque, como en los Salmos lo ha dicho, se ha comparado la palabra de Dios con la miel, ¿cierto? Parece entonces que era una mala asociación. Echarle la miel allí, pues era como quemar la palabra, una cosa por el estilo, ¿cierto? Entonces dice, Corbán, o sea, cuerpo de sacrificio de Reshitz, ofrecerán para Hashem sobre el altar y no subirá como olor fragante. Todo Corbán de tu minjá, ¿Dónde estás tú? en el 13, 13. todo Corbán de tu minjá, ¿cierto? Con sal será salada, y no faltará la sal del pacto del Dios tuyo de sobre tu minjá. Sobre todo Corbán tuyo lo vas a ofrecer con melaj. ¿Cuál es la que traducen por Corbán? Corbán, no sé cómo traducirán allí. Sacrificio, ¿no? No parece. Lee el 13 y yo te digo. Todo No, sazonarás con sal de la ofrenda de tu presente. Y no harás ofrenda que a tu falte- presente, sí, dice ahí. Y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto Bueno, de tu entonces Dios. ahí lo están traduciendo como En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. entonces están traduciendo como ofrenda. Sí, ofrenda. Y la palabra minjá la están traduciendo como presente, imagínense ustedes. Son cosas muy generales. El 12 dice, en la ofrenda de las primicias las ofreceréis a Hashem, mas no se quemarán sobre el altar en olor grato. Ahí traducen ofrenda, es corbán. Por eso es importante, la palabra en hebreo suena distinto, ¿no? Ofrenda. En el corbán Corbán. de las primicias. Claro, corbán de reshitz. No se nota la diferencia. Es correcto, no se nota la diferencia entre ofrenda y presente y no sé qué, pareciera igual, ¿no? Son dos cosas Bueno, y diferentes. la ofrenda es el cuerpo. Claro, el corbán es eso. El corbán es el cuerpo. Sí, independientemente si es vegetal o Es correcto, por eso estoy hablando de la sustancia. Ya. Cuerpo, entiéndase, sustancia, ¿no? Eso hablaba con unos hermanos esta mañana que uno de los grandes problemas a veces que me he dado cuenta que existe en la cristiandad en general es pensar que cuando se habla de carne, que Jesús vino en carne, entonces tiene que ser carne humana, ¿ya? Y entonces, o sea, no, carne es cuerpo. No te está calificando que sea necesariamente la humano. consistencia. Es la consistencia, un corbán, pero no es carne humana. Entonces algunos cuando escuchan decirnos a nosotros que Jesús no vino en carne humana, entonces creen que somos docetistas, que Jesús no vino en cuerpo o algo, y no estamos diciendo eso, En el espíritu. como que vino en apariencia, no, estamos diciendo que vino físicamente, tangiblemente, pero un cuerpo incorruptible, carne incorruptible, carne celestial, ya, sencillo. Sí estuvo aquí, lo vimos, lo palpamos, pero su cuerpo no vio corrupción. Lo que pasa es que como nace de una mujer humana, Claro, eso es lo que ha pasado. entonces cree que lleva Genes humanos, genes humanos. claro, y resulta que no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? El Salmo 140 dice que su embrión era tejido en lo profundo de la tierra, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Sí, sí. Claro. El Salmo 140 dice que mi embrión vieron tus ojos mientras yo era tejido en lo profundo de la tierra. Lo profundo de la tierra es el vientre de la mujer. Él era tejido por Hashem en lo profundo de la tierra. ¿Sí ves? El cuerpo estaba aquí tejiéndose, un embrión, pero no era humano, no era carne humana. ¿Sí ves? Era carne celestial. Sencillo. No, eso no es como para complicarse. Bien, en el capítulo 2 vimos sobre la minjá y luego en el capítulo 3 salta, en mi opinión hace un salto, porque no es como tan el orden lógico que debería ir. Habla de el sacrificio de paces, ¿cierto? Shlamim, exactamente. ¿Por qué está en plural? Shlamim. Porque acuérdense que el año pasado habíamos visto que eran 3 tipos de sacrificio de Shlamim. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Qué anotaron? La Nedavá, que es voluntario, el Neder, cuando era un voto, y Todá, que era agradecimiento. ¿Ya? Eran 3 tipos de sacrificio, él lo dice, ¿cierto? Vamos a leerlo. Dice, y si es sacrificio de paces, su corbán,
ojo, mira lo que está diciendo, palabra técnica. Si es sacrificio de paces el corbán de él, o sea, de la persona, de la vaca, ¿cierto? Él lo va a acercar, si es macho o hembra, debe ser perfecto delante de Hashem. Pondrá su mano, ¿cierto? Su mano sobre la cabeza de su corbán y lo va a degollar en la puerta del Ohel Moed, La tienda de cita. de la tienda de la cita. O sea que tenían que salir allá, aunque serlo, ¿ya? Y rociarán los hijos de Aarón, los sacerdotes, la sangre sobre el altar alrededor, y acercarán del sacrificio de las paces una parte de ofrenda de fuego para Hashem, y bueno, vienen todos los detalles allí sobre lo que se ofrecía. Entonces pasamos a leer en el versículo, vamos a leer en el versículo, en el 4.1, perdón, en el 4.1. Dice, habla a los hijos de Israel, cuando una persona peque por error, ya, y ahí comienza a hablar de otro tipo de ofrenda por pecado, ¿cierto? Que son clasificados luego en los que lo hacían a propósito y los que lo hacían por error, porque no se habían percatado, etcétera, etcétera. Y eso está demostrando, como le señalaba alguien, que el pecado existía más allá del concepto de hacer o el no hacer, porque una cuestión que se hacía por error no era en sí una violación voluntaria, ¿cierto? Simplemente ocurría, era un error lo que ocurría allí, no estaba en la voluntad de la persona hacerlo, se le olvidó, etcétera. Pero ese pecado tenía que llevar su reconciliación, sin duda alguna. Eso es para enseñarte que el Mesías, repito, iba a estar complacido o iba a satisfacer la demanda divina cuando ni por error pecásemos. ¿Sí me explico? ¿Está claro el concepto, no? Hemos venido hablando de eso, ¿no? Sí, porque sí, el pecado, lo que hacemos mal o el bien que no hacemos, claro. Pero va más allá de eso todavía. Cuando te equivocas, ¿cómo quedas? Es un pecado, sin duda alguna, una falla, se dio una situación. Bueno, eso te está enseñando que inclusive más allá, Mashiach va a satisfacer la demanda divina de tal manera que ni siquiera peques por error. Fíjate tú. Dígame, hermano. En las conversaciones, por lo menos cuando Jesús con los fariseos, cuando Él les dice, ustedes erráis porque desconocen la Escritura, es decir, el poder de Dios, está hablando también de ese pecado posiblemente. Cuando están, bueno, es relativo, ¿no? Porque habría que analizar específicamente sobre qué están discutiendo. ¿Por qué? Porque el error de ellos no es igual a algo involuntario, pudiera ser por ignorancia, ¿no? Eso no Pudiera ser. lo que dice David. ¿Lo de qué? Lo que dice de David, que digan los pecadores son los justos. Eso, claro, tiene que ver, claro que sí. Porque en otro pasaje también, en el ministerio de Jesús también hubo otro donde dicen, ahora porque dicen que saben, entonces el pecado permanece en ustedes. Claro. Como ya no es por error, sino que ustedes Sí, ya sabiendo siguen. sí, correcto. Es por eso te digo, hay que analizar de pronto cada contexto en qué medida ellos lo hacían a propósito o no. Fíjate tú. Fíjate, sin embargo, Conocimiento por desconocimiento. es correcto. Fíjate que cuando el apóstol Pedro da su discurso, él termina, ¿qué es lo que remata diciendo? ¿Se acuerdan? Hermanos, ahora sé que por ignorancia habéis hecho esto, pero vuélvanse cada uno para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjate tú. Es decir, que aún los pecados por ignorancia tienes que arrepentirte, tienes que regresar al Señor, tienes que apelar a su perdón, para que no cojas las cosas a la ligera. ¿Ya? Bueno, no sabía, no importa, sigamos, no. Tiene que ser examinarte, por eso dice, examinaos vosotros mismos si estáis dentro de la fidelidad. Porque es que los errores son algo, como dice el rey David, ¿no? ¿Quién los va a entender, los errores? Los errores son extraños. Ocurren básicamente por distracción. Te distrajiste. Estaba haciendo algo, volteaste, te cayó la mosca, como dice él.
el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Más que el perfumero saber la fórmula del perfume, prima la concentración que esté haciendo. Si tú te confías de lo que crees que sabes y te desconcentras, se te daña el perfume. ¿Cierto? Te cae una mosca y se dañó. Se dañó. Hermano, Dígame. una pregunta, por favor. Por eso en Juan dice, el que no bebe mi sangre y come mi cuerpo, ¿cómo empalmaríamos este texto? Como porque hace mucho énfasis Juan en que hay que comer de mi cuerpo, y los judíos se preguntan, ¿cómo vamos a comer de ese cuerpo? Claro, ahí hay dos formas de entender eso. Primero ya lo había explicado, ¿no? Que cuando se habla de cortar pacto, ¿te acuerdas? Una expresión que aparece en hebreo, yo cortaré pacto para los conocidos de Israel. Hombre, literalmente se cortaba una tajada del sacrificio y tú te la comías. Ya, literalmente. O sea, eso que él dice, literalmente él ocurría cuando se hacía un pacto y él lo está llevando a un sentido espiritual. ¿Cierto? El que no come mi carne y mi sangre. ¿Ah? Se cortaba. Se cortaba una tajada de carne del sacrificio, de los cuerpos sacrificados en un pacto. Se cortaba y se comía. Los que participaban en el pacto. Claro, los que participaban. Por eso dice que aquí, inclusive en hebreo lo dice, que solamente los sacerdotes participaban de lo que se ofrecía allí, ¿verdad? Porque en el futuro todos tendríamos que ser sacerdotes para poder participar. Por eso él lo dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, está afuera, ¿no? ¿Qué significa? No ha entrado en el pacto. Pero ahora vamos a la parte metafórica. Él está haciendo una metáfora ahí, ¿verdad? Pues literalmente no está diciendo que se lo coman a él, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde va a tener la metáfora? Ya se había dicho que el comer era estudiar y el beber era practicar. ¿Ya? Eso sale de un Midrash de Eclesiastés capítulo 3 cuando dice, no hay nada mejor que el hombre coma y beba. Entonces, si tú lees eso así literalmente, entonces Salomón era un obeso, comelón y glotón, ya. Pero el pensamiento judío te había dicho, hombre, eso no te vas a poner a pensar tan mundanamente, ¿ya? No se refiere a eso. Comer y beber es instruirte en la voluntad de Dios y practicarla, ¿ya? Entonces cuando él dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, acuérdense de sangre, ¿qué es? Sacrificio, ¿ya? Comer es su doctrina, ¿ya? Fíjate que él dijo, yo tengo una comida que no sabéis. ¿Cuál era? La voluntad del Padre. La doctrina. Y el hacer, él lo iba a ejemplificar a través del sacrificio. ¿Sí ves? Fíjate que él cuando está allí, que vienen dos disputando, ¿se acuerdan? ¿No? Que pide que el uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Y dice, bueno, el sentarse a la derecha o a la izquierda no lo sé, ¿cierto? Eso lo vamos a determinar, pero la misma copa van a tomar. ¿Sí ves? La copa está simbolizando la experiencia. Es extraña el puente psicológico. ¿Ya? Claro. El puente psicológico es extraño, ¿no? ¿Qué tiene que ver la copa? Claro, porque el vino, acuérdense que era el que aturdía a las personas en cierto modo, las alegraba, etc. Fíjate que el Salmo 23 lo dice, has aderezado una mesa delante de mí, la comida, ¿cierto? Y mi copa está rebosando. ¿Cuál copa? La copa de la experiencia, ¿ya? El gozo. Pero disculpa, porque habla de mí en posesivo. ¿Cómo así? Mi copa. Claro, o sea, porque es su experiencia la que vamos a experimentar, no la de otro. Pero allá el salmista como... Por eso mi copa, mi experiencia personal. Es que por eso habla de la experiencia personal. Es tu experiencia personal. La copa está simbolizando... No está hablando de él. Claro, no está hablando de él en particular. ¿Ya? Está hablando del espíritu. Tú prepararás una mesa delante de mí y mi copa estará rebosando. ¿Ya? La copa, repito, está simbolizando la vivencia práctica. Repito, todavía soy yo personalmente y no les pudiera responder
a cuál es el vínculo psicológico entre la práctica y la copa. No lo sé sinceramente, todavía no termino de engranarlo, pero sé que la copa, por lo que está escrito, simboliza la práctica de lo que tú estás estudiando. Pareciera ser que es como cuando tú comes y comes y terminas digiriendo es cuando tragas. ¿Me explico? Que bueno, si tú te pones a comer, te vas atragantando, y la copa, que es la práctica en la vida, es la que te va a ayudar a digerir lo que has comido. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? Hermano, déjeme decirle que eso es lo más hermoso que hemos visto ese Midrash. Sí, claro. Eso es, déjeme decirle, como fascinante, Sí, como sí. si se nos estuviera abriendo un nuevo mundo Claro. por ese Midrash. Sí, espectacular. Eso es lo más hermoso que yo he podido Claro. ver en estos últimos. Y fíjate tú, y tiene mucho sentido, porque si tú estudias y no practicas, tu conocimiento puede estar en tela de juicio. Sí, porque este tipo nada más lee, pero a la hora de la práctica como que no sabe hacerlo. Eso lee manual, pero no sabe cuál es el tornillo que hay que apretar. Le falta la experiencia, la práctica. Entonces la comida, repito, es lo que tú ingieres, y la bebida es cómo lo experimentas. Por eso le digo, el que no come mi carne, ¿sí?, la doctrina de mi sacrificio, y bebe mi sangre, es decir, experimenta o participa de lo mismo que yo voy a participar. ¿Sí ves? Entonces, ellos se conectaron con lo literal. ¿Ya? Sí, yo literal. No, se ofendieron con esa palabra. Claro, porque lo estaban pensando que estaba hablando de carne literal, de comida, de esas cosas. Pero ¿por qué se ofendieron si ellos tenían ya ese Por eso, concepto? O sea, se la había olvidado probablemente se la había olvidado. En ese momento, probablemente ellos, por lo que la imagen que tenían de él, se esperaban siempre como que lo peor, me imagino yo, ¿cierto? Pero el lenguaje es perfectamente entendible, ¿ya? Comer mi carne y beber mi sangre, eso es todo. La copa, fíjate tú que, como les decía ahorita, él le dice a los apóstoles, la misma copa vas a tomar, no sé lo que te vaya a tocar, pero la misma copa vas a llevar, ¿ya? Es decir, el sacrificio, la persecución, los vituperios del Mesías, a eso se refiere. Posiblemente también quiso decir lo mismo cuando dijo que el que quiera venir le puede venir todo su cruz y siga. Claro, igual, claro que sí. Por eso dice, esta es la copa del pacto innovado con mi sangre, con mi sacrificio. Ninguna otra experiencia va a hacerlos entrar en las promesas de Dios que la experiencia personal conmigo, lo que está diciendo ahí. ¿Cierto? Esa persecución además tiene que ver con el testimonio, ¿no? Claro. O sea, esa era la marca que llevaba Pablo en su cuerpo. Claro que sí. Bien, hermano, entonces finalmente la parashá termina hablando se extiende, ¿no? Casi todo el capítulo 4 y 5 comienza a hablar de los diferentes tipos de pecados y hace, digamos, las diferentes clasificaciones. Cuando peca el sacerdote, cuando peca el pueblo, cuando peca un príncipe, cuando peca una persona normal, ¿verdad?, del pueblo que no tiene mayor responsabilidad, digamos así. Y eso lo vemos en el versículo 27 del capítulo 4:27, ¿qué dice? Y si alguno del pueblo común, si alguno del pueblo común pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Hashem, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que habrá cometido. Y se traerá su corbán. Sí, traerá su corbán. Traerá su corbán. Su corbán. Una cabra. Es el cuerpo, exactamente. En este caso, el cuerpo, el corbán a ofrecerse era una cabra específicamente, ¿no? Una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido. Es correcto. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación
No, de la expiación no. Sí, aquí dice. La cabeza de la ofrenda por el pecado. Es que es el problema, hermano, que cambian las palabras como si fueran lo mismo. No es igual. No es igual. Ahí dice hatat, que es uno de los sacrificios que habíamos visto, ¿se acuerdan? Sí, señor. ¿Ya? Entonces ahí no dice reconciliación, dice hatat, ofrenda por el pecado. Y pondrá su mano sobre la cabeza Del hatat. del hatat Y degollará el hatat y la degollará en el lugar del holocausto. del holocausto, correcto. Y tomará el sacerdote su sangre con su dedo y lo pondrá sobre los cuernos del altar del olá. Y a toda su sangre la derramará sobre la base del altar, ¿cierto? Y a toda su grasa la apartará tal como fue apartado la grasa de sobre el sacrificio de las paces. Y ofrecerá encendido el sacerdote sobre el altar en olor fragante para Hashem. Y él reconciliará por él al sacerdote y le será perdonado. ¿Está claro eso? Bien, luego en el capítulo 5.1, que ya va terminando la parashá, hacia allá, que es todo el capítulo 5 hasta el final. Entonces, está hablando de una persona que es hecha testigo de algo que ocurrió, ¿no? Que vio, que escuchó, que conoció, y si se quedaba callado, piensa usted, no te podías quedar callado. Vamos a leerlo. Un nefesh, cuando peque, escuche la voz de un juramento y él sea testigo, o vea, o sepa, y no lo dice, llevará su iniquidad. ¿Qué artículo? En el 5.1. 5.1. Una persona que toque cualquier cosa que sea tamé, o en cadáver de animal tamé, o en cadáver de bestia tamé, o en cadáver de animal supremamente tamé, ¿ya? Y le sea escondido de él, y él esté tamé y sea culpable y no lo sepa, ¿verdad? Sucederá, o cuando él toque alguna inmundicia de hombre en todas sus inmundicias que existan, y él quede contaminado por ella, se haga tamé por ellas, y le sea oculto, y él luego lo sepa, y luego quede convicto. Es que ahí traducen delinca, no es delinquir, ¿ya? Léanse la última parte del verso 3 que dice: O si tocare a hombre inmundo en cualquier inmundicia suya de que es inmundo, y no lo echare de ver, si después llega a saberlo, será culpable. Ah, bueno, ahí sí lo traducen culpable. Pero cuando leíste anteriormente en el versículo 2. en el 4:27, ahí traducen delinquir. Entonces no es igual. No se trata de delinquir, se trata de que eres hecho culpable o catalogado culpable, ¿cierto? Por eso es que a veces el libro de Levítico se hace difícil de entender, porque no mantiene una coherencia. Te cambian las palabras y tú no sabes qué es lo uno, cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, ¿cierto? Pero aquí dice delinquir, aquí dice culpa y luego dice otra cosa. No te ubicas, no terminas de ubicarte, ¿ya? ¿Cierto? Entonces habíamos hablado de una olá, habíamos hablado de la minjá, habíamos hablado del shlamim, habíamos hablado ahora de los sacrificios por el pecado. Y los sacrificios por el pecado contemplan lo que se hacen a sabiendas o lo que no se hacen a sabiendas, ¿cierto? Al conocimiento, a la notificación de la persona. ¿Sí? Porque pronto una persona no sabía, pero apenas se le dijo, quedó convicto. Y eso es lo que hablamos ayer. Y esta mañana lo compartía con los hermanos también. Yehoshua lo dijo: yo no he venido para juzgar al mundo, ¿ya?, sino para que el mundo sea salvo. Sin embargo, luego dijo en otra parte: ya tienen quien lo juzgue, la palabra que les he hablado. Esa es la que los va a juzgar en el día del juicio, ¿ya? ¿Por qué? Es lo que está diciendo aquí. Bien, ustedes no sabían, ¿cierto? Pero ya yo vine y se los dije, ya yo les notifiqué, les he dejado conocer que estaban equivocados, que estaban errando. Escrito está. Que estaban equivocados, claro. Que están violando el mandamiento de honra a padre y madre por vuestra tradición. Listo, no lo sabían que lo estaban haciendo, ya lo saben.
¿ya? Así que les correspondía a ellos hacer este procedimiento. Y más que hacerlo al modo viejo de la letra, como hablamos ayer en Romanos, había que hacerlo con la novedad de Ruach HaKodesh. ¿Qué era hacerlo bajo el modo viejo de la letra? ¿Qué era hacerlo bajo el modo viejo de la letra? Ofrecer sacrificio Continuamente. Y volver a pecar y otra vez. Eso es hacerlo bajo el modo viejo de la letra. ¿Quiere decir eso que la letra en general, la Torah en general, es obsoleta? No. ¿Te das cuenta? Por eso hablamos ayer de eso. Porque hacerlo al modo viejo de la letra era porque no había venido Ruach HaKodesh y teníamos la Torah sola. la revelación. Claro, sin la revelación que regenerara tus pensamientos. Por eso habíamos hablado ahorita, ¿por qué ninguno de estos sacrificios y ofrendas satisfacía la demanda divina? Porque no éramos perfeccionados. ¿Sí ves? Se podía notar en que había que repetirlo. Había que repetirlo. Faltaba. Había que repetirlo. ¿Sí ves? Entonces, hacerlo al modo viejo de la letra era hacerlo sin la regeneración de los pensamientos. Simplemente volver a hacer las mismas cosas. Y eso es lo que le ha pasado al judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo no tiene Ruach HaKodesh y vive la vida como se pudo haber vivido en el siglo I, por lo menos, o un poquito más allá antes, sin el Ruach HaKodesh. Complicado. Entonces, yo hace poco que leí el Facebook, fíjense ustedes, hace poco que leí el Facebook, de los recuerdos que ponen allí, me acuerdo que hace como 2 años o 1 año atrás publiqué una noticia de un rabino pedófilo. Y es usted, condenado por pedofilia. Un rabino. Usted se imagina al Mesías que se lo encontrara. Y tú te precias de llamarte rabino. Hombre, yo ni vuelvo a usar esa palabra. ¿Ah? ¿Cierto? Y lo que publiqué hace poco, rabinos conservadores apoyando la ideología de género. Por Dios. ¿Ya? Sodoma y Gomorra. Y eso es judaísmo, eso sí es judaísmo, pero va alguien que se identifique como un judío mesiánico y vaya que lo batallan. Y voy a preguntar algo. Si a los sacerdotes se les acusa de ser pedófilos porque se les prohíbe casarse con un rabino que... Claro, no tiene, menos razón tiene, menos razón tiene. ¿Cuál es la razón? Que es un depravado. Claro, totalmente. Y fíjate tú, rabino ortodoxo. Ya, hace poco, no sé, me quedé sorprendido, no he podido confirmarlo, yo creo que no debería ni decirlo, ¿no? Pero porque no lo he constatado, pero parece cierto que la hija del famoso productor de cine judío, Woody Allen, ya, parece que él la violaba. Imagínese usted. Y ella pasó una carta porque le dieron un Grammy, un Oscar, no sé qué fue lo que le dieron. Ya. Y hecho películas súper impresionantes. Y ella pasó una carta de protesta, pues digo, ya basta que este señor lo estén exaltando tanto como lo exaltan, tan famoso que es en el cine. Woody Allen es el patriarca del cine básicamente. Y es judío. Ya. Y ahí está. Parece ser presunto violador de la hija. Imagínese usted. Desde los 5 años. Impresionante. Y utiliza análisis psicológicos. Bueno, imagínate tú. Oye, no está regenerado. Eso es vivir al modo antiguo de la letra en el que cualquier cosa carnal podía pasar. ¿Me explico? Eso es terrible. O sea, yo creo que el mundo, a los varones de Dios de la Biblia, a los héroes de la fidelidad, esos son unos íconos. Ya, un ícono, porque el Espíritu Santo venía sobre ellos de manera puntual o temporal y esas personas superiores a todos nosotros todavía. ¿Ah? Impresionante. Entonces hoy nosotros que tenemos la regeneración, tenemos la perfección del sacrificio de Mashiach cumplida en nosotros, hermanos. Eso es lo mínimo que debemos, el nivel de ello es el mínimo que deberíamos alcanzar nosotros. ¿Ya? La santidad,
el apego al Señor. ¿Ya? Es lo mínimo que deberíamos nosotros alcanzar o preocuparnos. Pero nuestro estándar, ¿quién es? Mashiach, imagínate. ¿Ya? Claro. ¿Sí ves? El estándar es Mashiach. Así que no nos podemos quedar ahora, no es que yo soy así, es que mi defecto es este. No, nada. Es que mira, hasta acá, hasta por los errores había sacrificio. Para que sepas que de los errores también ibas a ser perfeccionado. ¿Te explico? No solamente los pecados que cometieras, de tus acciones, malas acciones o tus negligencias, es que hasta de tus errores ibas a ser perfeccionado. ¿Quieres? Lo hizo para siempre perfectos. A eso se refiere entonces la palabra. Dígame. En un error que uno tenga, ¿cómo puedo ya uno, sabiendo que cometió el error y que pues, la excusa no existe, cómo uno debería sentirse o qué debería uno pedirle a Dios en ese momento? Hermano, en ese primer momento, como ya he dicho aquí, apelar al sacrificio de Mashiach, apelar a su perdón y apelar a su entendimiento, a su perfeccionamiento. Es lo que estamos hablando hoy. ¿Ya? Eso es lo que estamos hablando hoy. La palabra clave que quiero que nos llevemos ahora para terminar la enseñanza es que el sacrificio de Mashiach nos iba a perfeccionar inclusive de nuestros defectos, inclusive de las cosas escapadas de nuestra voluntad, de las cosas ocultas de nuestro conocimiento. Hasta de eso nos iba a perfeccionar. ¿Ya? ¿Qué llamamos error si es pecado? O sea, no, porque no se sabía. No se sabía. Y eso le cambia el nombre automático. Claro, porque cuando se habla de pecado, ahí dice toda transgresión voluntaria, conocimiento o dejar de hacer el bien. Eso es pecado. Y el error es cuando tú no sabías, se te olvidó, no sabías, o no sabías. Es que ahí le dice, supongamos, ahí quedó una mancha de un animal impuro y tú pisaste allí y no sabías que era un animal impuro, ¿cómo lo vas a saber? Pero después te dijeron, oye, es que ahí había una rata. Ahí te haces automáticamente culpable. ¿Me explico? Y fue un error porque pisaste sin saber. Sansón sí sabía. ¿Ya? Y la gente por error muchas veces se justifica. Claro, no, errar es humano. ¿Cómo iba a ser un error? Bueno, o sea, fíjate tú. Culpabilidad mía, si yo no sabía que eso era. Exacto, no sabía. Bueno, ¿cuál es tu actitud entonces? Tienes que, ante las cosas inciertas, mejor cuídate. ¿Cierto? Cuídate ante las cosas inciertas. Si no tienes certeza, espérate. Cuidado pisas, cuidado comes, cuidado. Mira por dónde caminas. Mira por dónde caminas. ¿Sí ves? De hecho, en el mundo hay esa advertencia o consejo. Sí, exacto. Por dónde, cómo te debes conducir, cómo. Claro. Entonces, el error siempre se ha tenido, aún afuera se ha tenido como una culpabilidad. Sí, ¿ya? claro, sí. Y más cuando se está trabajando en un laboratorio, en una empresa donde se maneja alguna producción, etc. Dígame. Es evidente lo que dice el hermano, porque el error no te salva del cumplimiento de la ley. Claro, total. Algo pasó en un principio de derecho. Sí, dice. Claro. Usted no sabía. Se causó una situación. Responda por ello. Claro, responda. En otro país. Claro, se causó, no lo sabía, se causó. Así no la supiese. Claro, así no la supiese. ¿Te das cuenta? Entonces el pecado es otra cosa que está ligada más a la transgresión voluntaria o a la negligencia voluntaria. Mientras que el error es algo que se escapó de tu conocimiento. Que fue de pronto por ligereza. O de pronto viste el sucio allí, lo juzgaste cualquier cosa y no caías en cuenta lo que posiblemente podía ser. Y por ser ligero, te hiciste de pronto una culpa que no sabías. ¿Entiendes? Entonces hay que ser meticuloso. Por ejemplo, ahorita que ya viene Pesaj, los panes sin levadura, sabemos que no podemos comer leudado, ¿cierto? De repente viene, estás conversando, te ofrece una galletita y ya.
Y entonces, tú quisiste, ¿no? Estabas desconectado en ese momento. Claro. Y te equivocaste. Estaba desconectado del día. Claro. Se te olvidó que era día de sin levadura. Se te olvidó. Tienes que tener los sentidos despiertos. Claro, entonces eso te invita a que tú tienes que estar apercibido la realidad donde tú estás y las circunstancias que te rodean y todo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque puedes cometer un error y eres culpable. Porque aquí dice que no se debe comer levadura. La ligereza es la que nos lleva a La ligereza, el estar desapercibido. Porque entonces si tú empiezas a ahondar, bueno, ¿por qué se te olvidó que ese día era de no levadura? ¿Verdad? ¿Ya? ¿En qué andabas pensando? porque no estaba preparado. ¿Ya? Claro, de pronto no te habías mentalizado. Eso quiere decir entonces que por eso el error no es justificable. Claro, no es justificable. Porque si tú te pones a investigar, algo en el fondo está fallando. ¿Ya? Sencillo. Entonces, en sí no es un error No como es tan tal. error como tal, sí. Muy bien. Entonces vamos a terminar esta última sección de la parashá. Y en el capítulo 14 precisamente se habla por error de las cosas sagradas. Supongamos que en la antigüedad había un animalito allí y la Torá decía que ciertos animales o ciertas cosas no se podían comer por cualquiera. Y de repente te ofrecían o tú cogías. No, eso estaba consagrado, porque no sabía. Ya, no sabía. Ahí entonces se configura una culpa. Traerá su culpa, dice el versículo 15, ¿no? Pero en el 5.15 No, vamos a ver el 5, 14 y 15, sí. dice, habló más Hashem a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santificadas a Hashem, traerá su expiación. No, no es expiación. Un Traerá sacrificio de culpa. traerá Porque su- se configuró una culpa. ¿Ya? Ahí es Hasham. En hebreo dice Hasham, porque es otra cosa distinta. Pero si vas a poner la misma palabra, hermano, no nos terminamos de ubicar. Claro. ¿Sí es? Traerá su Hasham. Su Hashem, Sí, sacrificio de culpa. sí, de culpa. Un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación, que en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Ahí no es ofrenda por el pecado, Hasham. Ahí es ofrenda de culpa. Ofrenda de culpa. ¿Te das cuenta? ¿Está claro? Y aquí no es corbán, es Hasham. ¿Ya? Ahí no sale la palabra corbán Tampoco. no, en ninguna parte sale corbán. así. Bien. Bueno, pagará aquello de las cosas santas en que hubiere pecado, Y agregará una quinta y parte. añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación, no. Ahí sí, no, ahí sí. Hará reconciliación Hará conciliación por el carnero de la por él culpa. con el carnero del sacrificio por el pecado, No. y será perdonado. No es el pecado, de la culpa. ¿Ya? De la culpa. ¿Cierto? Será perdonado. Y será perdonado. Así es. Entonces, por eso es importante conocer las clasificaciones de cada cosa. Repito, ¿por qué tanta división y minucia y una distinción entre una cosa y la La otra? 17 lo dice. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Hashem no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Claro, así es. ¿Bien? No, te iba a preguntar, ¿qué podemos decir con respecto a que de acuerdo al pecado así era el sacrificio variaba? O sea, ¿por qué? Por eso, mira lo que estamos diciendo, la síntesis es, sea un pecado grave que tú sabías que no se podía hacer y lo hiciste, hasta algo que era un error o era algo que tú no sabías. ¿Cuál es la síntesis? De todo eso te iba a perfeccionar el sacrificio de Mashiach. Por eso pone cada situación. Desde el más pecador, digamos, pecador nivel grave, hasta el pecador, pues, que cualquiera diría, bueno, eso no es nada. No, hasta eso. Por eso, Sí, hasta el pecador, porque por ignorancia. por ignorancia. ¿Sí me explico?
¿Cuál es el síntesis? De todo eso yo soy perfeccionado. Amén. Díganme. Lo que venimos leyendo en Romanos. Sí. No hay justo ni a uno, todos pecaron, todos. Claro. Todos necesitamos el perdón de Dios. Claro, y sin embargo, por eso digo, quiero hacer ese énfasis otra vez, quiero repetirlo. Porque hay que experimentarlo, hay que beber la copa, para hablar en sentido bíblico, ¿no? ¿Cuál es la experiencia, hermanos? En nuestra vida diaria, hagamos conciencia para que no nos atollemos, que no nos atornillemos en una situación. No podemos permanecer en situación de culpa. No, ya yo peco a veces porque se me olvida, no. Es que hasta de eso tienes que moverte. No te puedes quedar allí en ese nivel, en ese anclaje. ¿Ya? Estar apercibido siempre de la realidad. Yo pienso que lo que hoy, el desconocer estas, ¿cómo diría yo? Diferentes sacrificios por la culpa, ¿ya? Es que hoy nosotros ignoramos o tenemos en poco, ¿ya? O llegamos contristados, porque creemos que esa ofrenda una vez para siempre ya nos santificó. Entonces tú pecaste y no hace diferencia entre un pecado y el otro. Y si es por el error, él dice, bueno, entonces dirá como David, ya, ¿quién podrá entender los errores? Pero aquí la cuestión es llevar el sacrificio o hacer la confesión, pero con el fin de tener conciencia, superarlo. Claro, tener conciencia de no volverlo a hacer. Es correcto. Ya. Superar eso. Porque es que hoy en día la gente, no, el Señor no, Dios te perdona, no, sí. Claro, por eso digo, repito, y eso lo dije al principio, ¿en qué iba a estar complacido Dios? En que tú fueses hecho un practicante de la justicia. ¿Ya? Un obrador de la justicia, no un obrador de errores ni siquiera. ¿Ya? Porque cualquiera diría, bueno, pero se equivocó, no es nada, no es que ni la equivocación está contemplada. Tenemos que tener conciencia que hemos sido elevados a una conciencia hacia Dios. ¿Ya? Estamos en la era mesiánica en la que tenemos el poder de Dios entre nosotros para ser perfeccionados en todas nuestras áreas. Por eso la alabanza dice, os perfeccione y afirme. Dígame. Ya. Pensé que iba a levantar la mano. Bueno, muy bien, hermanos. Sigámonos examinándonos a nosotros. Tenemos el poder dentro de nosotros para ser perfeccionados. ¿Ya? Para echar afuera todo defecto, toda debilidad, toda pereza, ¿cierto? Porque en Él somos poderosos. Bien, hermano. ¿El lapso de ese tiempo es toda la vida de uno o tiene un tiempo límite? ¿Qué cosa? La perfección. Hermano, dice la obra Él la va a terminar hasta el día que Él venga. Lo que tenemos que lograr nosotros en la práctica es que cada día nos conozcamos mejor, sepamos nuestros errores y con la ayuda de Él los superemos. Amén. Bueno, hermanos, Shabbat Tov.